Jóvenes, buenos días. Bueno, continuando con nuestra semana número 6, en esta parte vamos a poder ver ejercicios de tipo de arreglos numéricos, ¿no? Y a la vez también dentro de ello está pues lo que es conocido como los cuadrados mágicos. Bueno, entonces empecemos, bueno, ahí me avisan si pueden observar la pantalla, me confirman por el chat. Sí, correcto, entonces. Entonces veamos esta parte pues de arreglos numéricos y cuadrados mágicos, ¿no? Bueno, como decíamos, nuestra semana 6 concierne a arreglos numéricos y cuadrados mágicos. Veamos eh, a qué se refiere en este tipo de ejercicios. Bueno, veamos los arreglos numéricos o también se dice distribuciones numéricas, que es lo mismo, son análogos, ¿no? En este tipo de problemas, lo que se busca es escribir cierta cantidad de números de tal manera que cumplan ciertas condiciones, ¿no? Puede ser condiciones de suma, de productos. Un ejemplo sería lo siguiente, ¿no? Ahí nos dice, completar las casillas cuadradas con los números enteros del 1 al 9, de manera que en cada sección los números sumen igual. ¿Cuál es la menor suma de los números que van en las casillas sombreadas? Bueno, aquí está, nos muestra pues, si contamos, aquí hay 4 cuadraditos, 5, 6, 7, 8 y 9. Hay justamente 9 cuadraditos que debemos rellenar. Cuando nos habla de sección, justamente este se refiere a sección 1, este sección 2 y esto de acá sección 3, ¿no? Ahí están 3 secciones. Y nos dice que cada sección, la suma debe ser igual. Lo que suman estos 4 cuadrados debe ser igual a la suma de estos 3 y debe ser igual a la suma de estos 2. Bueno, entonces veamos cómo hacer ese tipo de ejercicio. Lo que nos dice es justamente la suma de cada sección. Hay 3 secciones, acuérdense. Entonces, ahí está. Entonces, cada sección, bueno, le colocamos la suma que sea S del primero, de la sección 2 también debe ser S, y de la sección 3 también debe ser S, ¿no? Entonces lo que puedo hacer es, ¿qué pasa si yo sumo esta sección con esta sección y con esta sección? Claro, si sumamos las 3 secciones, vamos a tener 3 veces S. Y esa, al sumar, estoy sumando los 4 con estos 3 números y con estos dos. Conclusión, estamos sumando todos los cuadrados. Entonces, 3 veces S, ahí está, sumando las 3 secciones, 3 veces S, sería sumar todos los cuadraditos. ¿Y qué cosa va en los cuadraditos? Obviamente nos dice que van a ir números del 1 al 9. Por eso que aparece 1 más 2 más 3, así sucesivamente hasta el 9. Entonces, eso sería sumar las 3 secciones. Ahora, esta suma que observamos es una suma notable, ¿no? Cuyo resultado de esta suma notable es 9 por 10 sobre 2, ¿no? Con esta formulita de sumas notables podemos obtener el resultado de la suma de los 9 números. Claro que si simplificamos nos va a salir, ¿no? Al simplificar, bueno, primero hemos dicho que esta suma de estos 9 justamente es este de acá. Simplificamos y nos va a dar este
Aquí nos va a salir 45 y el S saldría, simplificando tercia, tercia, el S vale 15. Por lo tanto, ya sabemos, ¿no? Ya sabemos cuánto es esta suma. Debe ser 15, esta suma debe ser 15 y esta suma debe ser 15. Lo bueno que aquí solamente son dos números, aquí son 3 y aquí son 4. Como ya conocemos esta suma S que vale 15 y me está pidiendo qué es lo que queremos, la menor suma en la parte sombreada. O sea, en esta parte sombreada debe ir la menor cantidad. Bueno, aquí como solamente son dos, empiezo por esta parte, pues. ¿Qué número debo colocar aquí como mínimo? ¿Ya? Como mínimo acá, para que sumado con el otro me dé 15. Entonces, si acá quiero colocar mínimo, ¿qué número me conviene? Obviamente aquí lo que nos conviene, ¿no? Sería lo siguiente, ¿verdad? Como decíamos, aquí lo menor posible sería, a ver, dos números que me den la suma 15. Entonces lo que me conviene acá sería el 6, pues. El 6 me conviene en esta parte. Así en la otra casilla debe ser 9. Ahora, aquí no podría ser 5, porque si acá coloco 5, me obliga a que sea 10. Pero recuerda, los números son del 1 al 9 nada más. Entonces, por lo tanto, lo único que me conviene mínimo es 6 y aquí sería 9. Si ya tenemos estos dos colocando aquí el mínimo. Entonces, de la misma forma, y mira, recuerden que ya hemos usado el 9 y el 6. Entonces, en el resto de números no debe haber ni el 9 ni el 6. En esta parte sombreada, queremos otra vez suma de tres números, pero que aquí sea lo mínimo. Entonces, si aquí queremos que sea lo mínimo, nos conviene obviamente, primero intento con el 1. Pues. Si intento con el 1, recuerda que la suma de estos tres me debe dar 15. ¿Ya? Recuerda que está, estos tres debe dar 15. Entonces, si la suma de estos tres me debe dar 15 y estoy colocando el 1, significa que estos dos me debe dar 14. Ahora, busca dos números que me den 14. Bueno, para que me dé 14 sería 7, 7, pero eso es imposible. Recuerda que los números no se deben repetir. Entonces, 7, 7, imposible. Otra forma sería 6 y 8, pero el 6 ya está acá. Otra posibilidad sería 9 y 5, pero el 9 está acá. Otra posibilidad no hay. O sea que si yo coloco el 1 por ser mínimo, no hay posibilidad alguna para que me den estos dos números 14. Por lo tanto, quiere decir que el 1 no debe estar aquí. Descartamos el 1. Ahora intento con el 2. Si acá me da 2, la suma de estos dos me debe dar 13. 13, buscamos dos números que me den 13. Bueno, 7 y 6, no puede ser 6. Otro sería 8 y 5. Efectivamente, aquí no veo ni 8 ni 5. Entonces, colocamos el 8 y el 5. Ahora sí, estos tres me dan 15. Ahora sí nos vamos a la otra sección. Queremos aquí lo mínimo. Ah, bueno, si acá utilicé el 2, acá intento con el 1. Pues. Entonces, intentamos aquí con el 1. Acá intentamos con el 1. Entonces, ahora vamos a ver el resto de los números que me quedan y esperando de que esto me dé 15. Bueno, el resto de números que quedan, ¿quiénes son? Es el 4, es el 3 y finalmente es el 7. Y sumamos estos cuatro números, efectivamente también nos va a dar 15. Entonces ya tenemos 15 por acá y 15. Lo mínimo, 6, aquí 2 y aquí 1. Justamente nos pide la suma. ¿Cuánto es esa suma? Entonces la suma en las casillas sombreadas debe ser 9. Clave la D. A ver cómo estamos. ¿Estamos bien en esta parte? ¿Quedó claro cómo hacer esto de arreglos numéricos? Sí, perfecto. Entonces sigamos, porque el tiempo nos va a quedar corto, ¿no? El tiempo nos va a quedar súper corto.
Hay que hacer varias cosas. Bueno, entonces, veamos el siguiente tipo de arreglos numéricos que puede haber, ¿no? Bueno, como dice acá, también podemos encontrar sumas o productos constantes, o sea, máximos o mínimos, sin necesidad de distribuirlos, nos dice, ¿no? Ejemplos, ¿cómo sería? Dice en la siguiente figura, escribir en los círculos los números enteros del 13 al 14. Si contamos del 13 al 14, ¿no? Aquí, ¿cuántos números hay? Entonces, al contar del 13 al 14, vamos a encontrar que hay 12 números. Y observamos la figura, aquí vemos 4 círculos, aquí dos, y efectivamente hay 12 círculos. Entonces, por eso dice escribir en los círculos enteros del 13 al 14, que son 12 números, hay 12 círculos, sin repetir, de manera que al sumar los 4 números de cada lado se obtenga la misma cantidad y además sea la menor posible del valor de esa suma. Ya, entonces, como decíamos, aquí hay 12 círculos, vamos a colocar del 3 al 12, pero necesitamos que la suma de todo este lado con este lado deben ser iguales, y no solamente eso, sino que también todo este lado con todo este lado también deben ser iguales. Entonces veamos. Y además queremos que sea lo menor posible, ¿no? Entonces, según lo que observamos, según dato del problema, pues, esta suma que sea S, esta suma que sea también S y también S, pues. Entonces ya tenemos que la suma de los 4 lados, así podemos decir 4 lados del cuadrado, al sumar los círculos que están en ese lado, debe dar lo mismo. Y no solamente eso, recuerden que queremos que sea lo mínimo, ¿no? Eso queremos que sea mínimo. Entonces, lo que puedo hacer es parecido al anterior, pues, ¿no? ¿Qué pasa si sumo estos 4, sumo estos 4, sumo estos 4 y sumo estos 4? O sea, voy a sumar los 4 S que están ahí. Los 4 lados vamos a sumar. Pero resulta que si yo sumo él y sumo él, este tipo se está repitiendo o lo estoy considerando 2 veces. Si sumo él y sumo él, también él se repite 2 veces. O sea, justo los que están en los vértices de ese cuadrado se está considerando 2 veces. En cambio, el resto, estos dos, estos dos, estos dos y estos dos, solamente se considera una sola vez. Eso es cuando yo quiero sumar los 4 lados. Entonces, coloquemos estas esquinas, le vamos a colocar letras. Bueno, que sea X, que sea Y la otra esquina, Z y W. Estoy colocando las esquinas, ¿por qué? Porque recuerda que al sumarlos, yo quiero sumar los 4S, las esquinas se están considerando 2 veces. Entonces, ahí está. Vamos a sumar los 4 lados, ahí está 4S, S más S más S más S. Al sumar los 4 lados, que es esto de acá, lo que estoy sumando es todos los círculos, sino que las esquinas estoy considerando 2 veces. ¿Y qué cosa va a ir en los círculos? En los círculos va a ir números del 3 al 14. Entonces sería 3 más 4 más 5 más hasta 14. Pero en esta parte que están los consecutivos, ¿no? Recuerda que las esquinas se están considerando 2 veces. Pero en esta pequeña suma, cuando hago del 3 al 14, ahí ninguno se repite, ¿no? Del 3 al 14 ninguno se repite. Entonces recuerda que las esquinas se están repitiendo 2 veces. Por lo tanto, lo que debo hacer es, a estas esquinas que tenemos, le agregamos X más Y más Z más W. Recuerda, este X más Y más Z más W, aquí están del 3 al 14, y ya están aquí, pero no sé qué números son. Pero están una sola vez, por eso coloco X, le agrego X, Y, Z, W, porque deben estar 2 veces las esquinas, ¿no? Porque estoy sumando los 4 lados.
Entonces la cosa es averiguar este resultado. Al sumar 3 más 4 más 4, yo puedo sumarlo esto. ¿Ya? ¿Cuánto me va a dar? Entonces 4 veces S, al sumar esto me va a dar 102 y X, Y, Z, W. Aquí está. Bueno, ¿qué queríamos con respecto a esta S? Esta S queremos que sea lo mínimo posible. Si esta S queremos que sea lo mínimo posible, significa que X, Y, Z y W también debe ser lo mínimo, pues. Y recuerda que X, Y, Z, W debe ser cualquiera de estos números. Pero como queremos que él sea mínimo, debo considerar del 3 al 14 los más pequeños posibles. ¿Quiénes son entonces? Queremos la S que sea mínima, entonces hemos dicho que esto debe ser lo mínimo posible. ¿Y cuál sería lo mínimo? 4 números del 3 al 14, lo mínimo será pues justamente el 3, el 4, el 5 y el 6. ¿Y cuánto es esa suma de estos 4? Si estoy considerando 3, 4, 5 y 6, al sumar eso me debe dar 18. Entonces ya sé este paréntesis que debe ser 18 para que el S sea mínimo. Bueno, ahí está, colocamos. Por lo tanto, 102 con 18 me da 120, entre 4 me va a dar el S 30. Y justamente eso nos pedía. Queremos la menor posible, ¿no? De esos, la suma de esos del lado, ¿no? Del número que están en un lado. Queríamos menor posible, debe ser 30. Listo, entonces ya justamente tenemos la alternativa A. Bueno, ahora lo que podría hacer ya, bueno, entonces ya tenemos cuánto es esa suma. Lo que podría hacer es rellenar. Bueno, eso ya es un adicional, ¿no? Intentar rellenar sabiendo que el X, Y, Z, W es 3, 4, 5, 6, ¿no? Bueno, intentamos rellenar, ahí está, 3, 4, 5 y 6. Ahí está el X, Y, Z, W. Y el resto de números. Y si tú sumas este lado, 30, sumas este lado, 30, este lado, 30, y este lado te debe dar 30, ¿no? Y así justamente ya cumple las condiciones del problema. Entonces, alternativa, la A. A ver, hasta ahí, ¿cómo vamos? Bien, en este caso, ¿no? Este segundo caso de arreglos numéricos, ¿va bien? ¿O hay que repetir algo? Todo bien, perfecto. Entonces, ahora vamos al siguiente tipo de ejercicio. Obviamente nosotros aquí al problema lo estamos atacando con S, S, S y S, ¿no? De esa forma lo hemos hecho colocar las esquinas X, Y, Z con la intención de tratar de buscar cuánto es el S mínimo, ¿no? El S mínimo, sin necesidad de rellenar. Porque alguien puede decir, profe, yo me pongo a rellenar esto, pero ¿cuánto tiempo te va a tomar? Entonces, si uno intenta y no quiere hacer con este procedimiento y quiere rellenar de frente, lo puedes hacer, no hay ningún problema, pero vamos al tiempo que te va a demorar, ¿no? Entonces, ahora veamos cuadrados mágicos, ¿no? Entonces, ¿qué es un cuadrado mágico? Bueno, vamos a ver el de orden 3, ¿no? Porque hay cuadrados mágicos de orden 4, de orden 5, de orden 6 y así sucesivamente, ¿no? Pero nosotros vamos a ver aquí el de orden 3. ¿Ya? Entonces, veamos qué cosa viene a ser, ¿no? Los cuadrados mágicos son distribuciones de números en celdas o cuadrículas que se disponen formando un cuadrado, de forma que la suma de los números que están en las filas, en las columnas y las dos diagonales principales que tiene un cuadrado debe dar siempre el mismo resultado. ¿Cómo es eso? ¿No? A ver, veamos un ejemplo. Supongamos que queremos escribir los números del 1 al 9. Y efectivamente hay 9 números, del 1 al 9 hay 9 números. En el siguiente arreglo cuadrado, de modo que la suma de tres números escritos en fila, en columna y en las diagonales debe ser la misma, o sea, para que sea un cuadrado mágico. Entonces, ahí está nuestra cuadrícula de 3 por 3, o sea, 3 filas, 3 columnas.
para que sea cuadrado mágico, justamente nos dice que es esta fila, tú sumas los tres números, te debe dar ese. El de acá también. El de acá también. Columnas, igual. Sumas estos tres, te debe dar S, te debe dar S, S. Y también las diagonales. S, aquí hay otra diagonal también. También esta otra diagonal debe dar S. Entonces, eso es un cuadrado mágico. Entonces, nos dice, queremos que esto sea un cuadrado mágico, ya está, pero debes colocar números del 1 al 9. Entonces, hacemos algo parecido como el ejercicio anterior. ¿Qué pasa si yo sumo S, S y S? Sumo estas tres filas. Si sumamos estas tres filas, lo que estoy sumando es una fila, dos filas, tres filas, y lo bueno que ninguno se repite. Entonces lo que estoy haciendo es sumar del 1 al 9, los 9 cuadraditos estoy sumando. Entonces ahí decimos, sumo las, ninguno se repite, entonces sería sumar 1 más 2 más 3 hasta 9. Otra vez, esta suma ya hemos hecho, es suma notable. Esta suma sería 9 por 10 entre 2. O sea, 45. Entonces, 3S igual a 45. Yo quiero saber cuánto vale S. Entonces, S debe ser 15. Entonces, ya tenemos la suma de la fila, ¿cuánto es? También sabemos que si la fila es S, la columna también es S. Y la diagonal también, ¿no? Las dos diagonales. Entonces, ya sabemos esta suma. Esta suma, algunos lo llaman la suma mágica. ¿Por qué mágica? Porque es del cuadrado mágico. Este es un cuadrado mágico. Ya, entonces ya tenemos la suma mágica. Ahora, lo que quiero es rellenar los números, ¿no? Quiero rellenar en estas cuadrículas los números del 1 al 9. Claro, si te pedían al colocar del 1 al 9, ¿cuál es la suma mágica? 15. Ya está, se acabó el problema, ya no tenemos nada que hacer. Pero acá te pide rellenar, ¿no? Hay que rellenar los números del 1 al 9. A ver, ¿cómo vamos a rellenar? Entonces dice, una forma, ¿ya? Porque puede haber muchas formas, ¿no? Para rellenar este cuadrado mágico, se hace lo siguiente. ¿Ya? Ahí tenemos la cuadrícula de 3 por 3. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agregarle a este cuadrado mágico, le agrego aquí un cuadradito, aquí que está en el medio otro cuadradito, en el medio otro y en el medio otro. Eso es lo que hago, agregarle cuadraditos. Luego, una vez que ya hice eso, lo que voy a hacer es, aquí observo estos tres, aquí observo 3 y aquí observo 3, ¿no? 3, sí, que son paralelas a la diagonal, él y él. Y lo que voy a hacer en esas tres diagonales, podríamos decirlo, en estas tres diagonales, lo que voy a hacer es rellenar los números. Y empiezo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Pero recuerda que este de acá no debe existir, ¿no? Estos que están de amarillo no deben existir. Entonces, ¿qué hacemos para que desaparezcan estos que están de amarillo? Lo que hago es, este 3 mando aquí, este 1 lo mando en esta parte, el 9 lo mando y así, ¿no? Hacemos el salto. Entonces, al hacer el salto, lo que vamos a tener, lo que nos va a salir es lo siguiente. Ahí está, el 3, el 1, el 9 y finalmente el 7. Ahora sí ya desaparecemos esto de amarillo. Esto de amarillo solamente nos sirvió para rellenar. Y observemos, ahí está el cuadrado mágico. Si sumamos, a ver, vamos a sumar esta fila. 2 con 7, 9 más 6, 15. Ahí está la suma mágica. 9 más 5, 14 más 1, 15. Ahí está la suma mágica. Y así va a cumplir para las diagonales, para las columnas, también 15. Y para las diagonales principales, también 15. O sea, esto sería una forma de cómo rellenar un cuadrado mágico cuando te dicen rellenar del 1 hasta el 9, ¿no? Ya está. Entonces, de esta forma deben estar los números.
Bueno, aquí hay una observación, pero esta observación solamente sirve para el siguiente caso. Cuando tú vas a rellenar números del 1 al 9, o sea, empieza en 1 hasta el 9, entonces, si tú quieres saber esta suma mágica, que ya hemos visto que la manera más sencilla es esta. Esta sería la manera más sencilla, hacer esta estrategia. Bueno, para los que quieren fórmula, aunque yo no recomiendo mucho las fórmulas, ¿ya? La mejor forma es hacerlo como en el caso anterior, sumo las tres filas, aplico esta suma y se acabó. Bueno, aquí hay una fórmula que dice, ¿no? Para encontrar la suma mágica, colocas 3, porque es una cuadrícula de 3, ¿no? 3 por 3. Colocas 3 por 3 al cuadrado menos 1 y eso lo divides entre 2. Haces la operación y te va a salir 15. Pero recuerda, esto solamente te sirve cuando colocas del 1 al 9. De repente otro problema te dice, vas a colocar los pares, el 2, el 4, el 6, el 8, así sucesivamente. Entonces ahí ya no funciona esta fórmula. Ya no va a servir. Por lo tanto, esta fórmula simplemente que quede como algo ahí guardado, ¿no? La mejor manera para encontrar esta suma mágica es esto, sumar las filas, ¿ya? Y coloco ahí los números y hago la operación y me sale la suma mágica. Esta es la mejor forma de obtener la suma mágica. Ya, entonces, una vez que ya tenemos este cuadrado mágico rellenado, hay ciertas propiedades, ¿no? ¿Cuál es la propiedad? La propiedad dice lo siguiente. Aquí hay cuatro numeritos, ya, cuatro numeritos. Pero ya, voy a tomar estos dos. Resulta que si yo tengo estos dos números, yo puedo averiguar este número en la esquina. ¿Cómo se obtiene este número de la esquina? Lo único que tengo que hacer es, de estos dos, le saco el promedio aritmético o la media aritmética. ¿Y cuál es el promedio aritmético o media aritmética? Sería pues, si este es A, este es B, la media aritmética es la suma entre dos. Eso es el promedio aritmético o la media aritmética. Ahí está. A ver, veamos si es cierto. Si aquí tengo el 9, aquí tengo el 3, la media aritmética sería 9 más 3, 12. Entre 2, 6. Ahí está, el de la esquina es 6. A ver, si yo acá tengo el 3, aquí tengo el 1, la media aritmética de estos dos es 3 más 1, 4 entre 2, es 2. Y ahí está el de la esquina. O sea, siempre va a cumplir estos dos. Al sacar la media aritmética, eso me debe dar de la esquina. O sea que si yo quiero averiguar esta esquina, para averiguar esta esquina, lo que hago es a estos dos le tomo su media aritmética. De la misma forma, si yo quiero averiguar esta esquina, le tomo la media aritmética de estos dos, de C y D. Ahí está, la media aritmética. De esta esquina sería la media aritmética de estos dos, A con C. La media aritmética, ahí está A más C sobre 2. Y bueno, lo mismo en esa parte, ¿no? Sería la media aritmética de B y D. Ahora, ¿y esta que está en el medio? Bueno, la que está en el medio también puedes tomar, como esta está en el medio, tomas estos dos. O podrías tomar estos dos. ¿Y qué haces? El con el, o si no, el C con el B. ¿Y qué haces? Le tomas la media aritmética también. O sea, la que está en el medio sería de A con D, la media aritmética. O también puede ser de C con B. Cualquiera, ¿no? Cualquiera de eso. O bien así, o bien de esta forma. Esta es una propiedad que te puede ayudar a veces a resolver algunos ejercicios, ¿no? Entonces ya tenemos herramientas para poder hacer cuadrados mágicos de orden 3, ¿no? O de 3 por 3 se dice, ¿no? Entonces, esta propiedad que tenemos, recuerda que es para cuadrado mágico de orden 3, ¿ya? De orden 3. A ver, veamos un ejemplo. Dice, en el siguiente cuadrado mágico aditivo, a cuadrado mágico aditivo, significa que la suma de los que están en la fila debe dar lo mismo, puede ser columna, debe darlo, o puede ser diagonal. Ya pues se llama cuadrado mágico aditivo.
Entonces, la suma de tres números escritos en cada fila, en cada columna y las diagonales principales debe ser la misma. Ya, bueno, esa es la definición de cuadrado mágico. En este cuadrado que te están dando, te dan algunos números. Ah, pero mira, te dan 25, 65, 20, o sea, te están dando números ya aleatorios, ¿no? Te pide cuánto es x menos y menos a más b menos c. Y acá está x, y, a y b. Hay que averiguar justamente estas letras, cuánto vale, ¿no? Ahora, en este tipo de ejercicio no me dicen, acá no me dicen, pues voy a colocar números del 1 al 9 ni nada, ¿no? Son números que y la verdad que yo no sé qué números son. Solo sé que este es un cuadrado mágico. Bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente. A ver, en este cuadrado mágico, yo sé que si yo sumo estos elementos de la fila, me debe dar S, ¿ya? Lo llamo S, pues a la suma, esa es la suma mágica. Y si yo sumo estos tres elementos de esta columna, también me debe dar S. Ah, entonces, estos tres sumados debe ser igual a estos tres sumados. Entonces, eso anoto por acá. Ahí está, 60, 20Y, 60, 20Y, debe ser igual a quién? A 65YA, 65Y y A. Bueno, acá vemos que el Y se cancela, ¿no? El Y se cancela y sí o sí va a salir el A. ¿Cuánto vale el A en este caso? En este caso el A vale 15, ya tenemos el valor de A. Entonces, el A vale 15, ya conozco el valor de A. Esta ya conozco. Bueno, quiere decir que así como hemos hecho, ¿no? Simplemente sumando la fila que me da S y sumando la columna que me da S, igualándolos, tengo el valor de A. Hay que averiguar las otras letras. Ahora, ¿qué hacemos? Aquí, en esta diagonal, yo tengo 25, tengo 20, tengo el A. Ah, pero el A vale 15. O sea, quiere decir que si el A vale 15, yo conozco la suma mágica, ¿no? Entonces sería 25 con 20 y con A que vale 15. ¿Cuánto sería esa suma? La suma mágica sería, ahí está, sería 25, 20, 45 más 15, 60. O sea que acabamos de encontrar la suma mágica, que vale 60. Ahora, ¿qué hacemos? Lo que hay que hacer es completar el cuadrado. Pues puedo completar, vamos a rellenar. Entonces, a ver, eh, si ese vale 60, ¿ya? Entonces yo puedo averiguar acá. En esta parte, si este vale 25, este vale 65. 25, 65 me va a dar 90. ¿Cuánto debe ser X para que todo me dé 30, 60? Entonces, si acá entre estos dos tenemos que es estamos haciendo esta fila, ya, esta fila estoy haciendo, entonces el X ¿cuánto debe ser? Debe ser menos 30, porque 25 con menos 30 me va a dar menos 5. Con 65, 60, ahí está, la suma me va a dar 60. Recuerda que la suma mágica es 60. Así como conseguí el X, yo puedo conseguir el Y. Entonces, otra vez, hacemos para esta de acá. Aquí hay 65, el A vale 15, ya tenemos hace ratos. Sería pues 65 con 15, me va a dar 80. ¿Cuánto debe ser Y para que me dé 60? Entonces Y debe ser menos 20. Ahí está el Y. O sea, es simplemente completar con el S que ya tenemos que vale 60, completamos y averiguamos el X, el Y vale menos 20, el C debe ser menos 25. ¿Por qué? Si acá tengo 25, tengo 60, él debe ser menos 25 para que se vaya y la suma de los tres me debe dar 60. Lo mismo para el B. Si ya tengo el X que vale menos 30,
Este vale 20, este es menos 30. Con 20 me saldría menos 10. B debe ser 70, pues. Ahí está 70, para que me dé 60, ¿no? Ya simplemente es cuestión de rellenar, ¿no? Ahí está la cuadrícula. Entonces veamos que tanto fila, tanto columna y las diagonales, todos deben dar 60. Entonces, ¿qué nos está pidiendo? X menos Y menos A más B menos C, ¿no? La suma de estas 5 letras. Entonces, al sumar todo eso, nos va a salir 70. La alternativa, la C. Bueno, hemos visto cuadrado mágico aditivo. Así como es aditivo, aditivo era porque la suma de las filas o columnas o diagonales era la misma, ¿no? Así como hay para la suma, también hay para la multiplicación. Entonces, cuadrado mágico multiplicativo de orden 3. También hay, sino que acá va a ser multiplicación, ¿no? Entonces, cuadrado mágico multiplicativo es donde el producto de los tres números que están en la fila, columna, diagonal, debe ser la misma. Aquí es producto. En el caso anterior era suma. Bueno, a ver, veamos un ejemplo, cómo sería. La idea es la misma que la anterior, ¿ya? El siguiente cuadrado mágico multiplicativo, ahí es la suma de los números que se deben escribir en los casilleros sombreados. Ahí está. Bueno, me dan esta cuadrícula de 3 por 3. Me dan A, B, 9, 12, 1, 18. Y me pide aquí qué números debe ir en la parte sombreada, ¿no? Lo único que nos dicen que es un cuadrado mágico multiplicativo, ¿no? Ahí está, cuadrado mágico multiplicativo. Bueno, entonces hagamos ese caso. Bueno, primero empiezo acá. Lo bueno que tengo el 12, tengo el 1 y tengo el 18. Miren, aquí en esta columna conozco a los tres. Por lo tanto, yo puedo conocer aquí el producto mágico. Entonces, le llamamos P y esta P va a ser el producto mágico. ¿Quién es? Ahí está. El producto mágico sería 12 por 1 por 18, o sea, 216. Ese es el producto mágico. Y ese producto debe cumplir para las columnas, para las filas y para las diagonales. Ese producto, pues, para todos debe ser igual. Entonces, lo bueno acá, si yo tengo A 9 y 12, eso me debe dar el producto mágico, P. Entonces yo puedo averiguar el A porque el P ya es conocido, el P vale 216. Entonces decimos por acá, el A por el 9 por el 12, A 9, 12, eso debe ser igual al producto que vale 216. Bueno, saco novena y saco doceava, con eso me sale el A. ¿Cuánto vale el A? El A vale 2. Entonces ya conozco el A. Ahora, ¿qué hacemos? Igual que el anterior, vamos a completar, ¿no? Completamos nuestro cuadrado mágico multiplicativo. Bueno, aquí está, ya tenemos que el A vale 2, ya lo reemplacé. Acá tengo 9, 12, 1, 18. Ahora, en esta diagonal, tengo el que vale 2, el vale 18, al multiplicar sería 36. ¿Qué número debo colocar aquí? 36 estos dos, ¿por cuánto? Para que me dé 216, que es el producto mágico. Y el número que debe ir ahí es el 6. Entonces ahora sí, 2 por 6 por 18, eso me da 216. De la misma forma puedo hacer en esta parte, pues. 1 por 6, ¿por cuánto? Para que me dé 216. Lo mismo en esta fila. 9 por 6, ¿por cuánto? Para que me dé 216. En esta diagonal, 12 por 6, ¿por cuánto? Para que me dé 200. O sea, puedo encontrar estos casilleros. Entonces decíamos 1 por 6, ¿por cuánto? Por 36. Y eso te debe dar 216. El siguiente, 9 por 6 por 4, 216. Y en esta de acá también lo mismo. 12 por 6 por cuánto? Por 3 para que me dé 12. O sea, tengo todo el cuadrado mágico multiplicativo.
tú multiplicas los de la fila, te van a dar 200, los de la columna también, y las diagonales también te dan 216. Bueno, por lo tanto, la suma de la parte sombreada sería 46, ¿no? Bueno, una pequeña observación en este caso. En cuadrado mágico multiplicativo de orden 3 se cumple. ¿Qué es lo que se cumple? Habíamos hecho para la suma, ¿no? Por ejemplo, si yo tenía para la suma, si yo tenía acá un A y tenía un B, para la suma, cuando era suma, esto era el promedio aritmético o la media aritmética, que era la suma entre dos, A más B, pero ese es cuando es cuadrado mágico aditivo o cuando es la suma, pero en nuestro caso es multiplicativo. Ah, bueno, lo mismo, si aquí tengo A y tengo B, acá sería promedio, pero no aritmético. Sería el promedio geométrico. ¿Y cómo se obtiene el promedio geométrico de dos números? Ah, bueno, eso es raíz de A por B. Este es el promedio geométrico de estos dos. ¿Por qué promedio geométrico? Porque estamos en el multiplicativo. Entonces, si acá tengo B y acá tengo C, entonces yo puedo averiguar esta parte, que también sería promedio geométrico de B con C. O sea, sería, ahí está, raíz cuadrada de B por C, promedio geométrico de B y C. Ahora, ¿cómo averiguo esta parte del medio si yo tengo estos dos? Cuando era el aditivo, el cuadrado mágico aditivo, aquí era promedio aritmético. Bueno, pero acá estamos en multiplicativo, promedio geométrico. Pues. Ahí está, raíz de A por C. O sea, es en el cuadrado mágico de 3 por 3 es las propiedades, estas propiedades es lo mismo, sino que el promedio aritmético cambiamos con promedio geométrico. Esa es la pequeña diferencia, ¿no? A ver cómo vamos hasta ahí, ¿estamos bien? A ver, ¿todo bien? ¿Me avisan para poder continuar ya con los ejercicios de clase? Todo claro. Ok, todo claro, muy bien, perfecto. Entonces, ahora sí, ya nos vamos a los ejercicios de la guía, ¿no? A ver, ejercicio 1. ¿Qué nos dice ejercicio 1? Nos dice, en cada círculo de la figura, escriba un número entero, diferente desde el 1 hasta el 9, de manera que en cada 3 círculos dispuestos en línea recta y unidos por flechas, los números sumen 18, dice. Determine la suma de los números escritos en los círculos sombreados. Ya quiero saber qué números van a ir aquí. Pero me dicen, ¿cuántos círculos hay? Vamos a contar. Aquí hay 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hay 9 círculos, vamos a colocar del 1 al 9. Ninguno se debe repetir, dice, ¿ya? Porque hay 9 círculos, hay 9 números, uno en cada círculo, sin repetir. Pero la condición que es, si tú sumas estos 3 números que están unidos por la flecha y están en línea, la suma de estos 3 debe dar 18. La suma de estos 3 también 18. La suma de estos 3 que también están en línea, 18. De estos 3 también 18. Ah, pero acá también veo 3 números. 18 y aquí también 3 números. 18. Esa es la condición, ¿no? Entonces, y nos está pidiendo la suma de los números escritos en la parte sombreada. Ya, perfecto. Entonces, veamos. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, como queremos en la parte sombreada, bueno, le coloco letras A, B, C, D, y bueno, acá le coloco X. Entonces, la condición del problema de que la suma de los 3 números que están en línea debe dar 18. Bueno, anotemos ahí. Esta línea debe darme 18. Estos 3 números en línea también 18.
Estos tres números en línea, 18. Ah, pero mira, estos tres, con estos tres, ya veo que aquí el C se está repitiendo dos veces. Mira, el C se repite dos veces. Y en esta de acá, este 18. Y con esta de acá, vemos que el A ya se está repitiendo dos veces también. Entonces hay que tener cuidado con esos que cuántas veces se están repitiendo, ¿no? Pero la condición es 18, 18, 18 y continúo. Estos tres también debe dar 18. Estos tres también 18. Y finalmente estos tres también 18. No hay más, no hay más tres, no hay más filas que tengan tres círculos. Entonces, como decíamos acá, el A, con el A se está contando dos veces, pero incluso con esta de acá, mira, aquí tengo el A una vez, aquí tengo el A dos veces, aquí tengo el A, el A se está considerando tres veces. A ver, para él, este B, aquí tengo un 18, aquí tengo otro 18 y aquí tengo otro 18. El B también se está contando tres veces. O sea, justo los que están sombreados, le estamos considerando tanto el A, el B, el C y el D tres veces. Si es que yo quiero sumar todos los 18, ¿no? Voy a sumar una vez 18, dos veces, tres veces, cuatro veces, cinco veces y seis veces. Si yo quiero sumar todos los 18 que veo, él estoy considerando tres veces, el tres veces y el tres veces. Ahora, este que está el X en el medio, aquí va una vez y aquí dos veces y no hay más. Justo este que está acá, el X, lo estoy considerando dos veces. O sea, el A, el B, el C y el D estoy considerando tres veces y el X estoy considerando dos veces. Eso si es que yo quiero sumar todos los 18, ¿no? Y eso es lo que vamos a hacer. ¿Cuántos hay? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Hay 6 veces 18. Vamos a sumar esos 6. Ahí está. 6 veces 18. Estoy sumando todas las que me den de 18. ¿Eso qué sería? Recuerda que vamos a colocar números del 1 al 9. Sería sumar el 1, el 2, el 3 hasta el 9. Pero aquí ninguno se repite. ¿Ya? Acá ninguno se repite. Están los 9 círculos. Ninguno se repite. Pero recuerda que el A, el B, el C y el D hemos dicho que lo estamos considerando tres veces. Aquí debe estar el A, el B y el C y el D una vez, pero me falta. Recuerda que son tres veces. Entonces le coloco dos veces lo que falta, el A, el B, el C y el D. Ahora, el X. Vemos aquí una vez y aquí dos veces el X. Por aquí debe estar el X ya una vez, pero le falta. Recuerda que el X dos veces. Aquí falta, le agregamos un X. O sea que al sumar todas estas filas que me dan 18, que son 6, tengo del 1 al 9, le agrego dos veces, ¿quién? A, B, C, D, porque recuerda que se está repitiendo tres veces, le agrego 2, y el X dos veces, aquí está una vez, y le agrego una vez X. Entonces, todo esto sería justamente al sumar las 8 filas, esas 8 líneas que me dan, perdón, estas líneas que me dan 18, ¿no? Son 6 veces que estoy sumando. Bueno, hacemos la operación. 6 por 18, ¿cuánto me sale? Sumar del 1 al 9, también cuánto me sale. Entonces, a ver, veamos algo más. Bueno, acá sería sumar 100, me va a dar 108, acá me va a dar 45 ya. Pero veamos una pequeña observación aquí, ¿no? Si yo tengo que A, X con C me da 18, ¿ya? A, X con C si me da 18, entonces A con C, ¿qué me debe dar? Entonces este A con este C me debe dar, bueno, vamos a hacerlo por acá para visualizar esa parte. Vemos que A sumado con X sumado con el C, sé que eso vale 18. Entonces, si yo quiero solamente el A y el C, aquí está, ¿qué me debe dar?
el A con C que me debe dar, ahí está, 18 menos X, porque viene a restar, pues. Entonces, eso es de la figura, ¿no? Si es que sumo estos tres, que me da 18, A sumado con C me da 18 menos X. De la misma forma aquí, de la misma forma, D más X más B me debe dar 18, entonces yo quiero B con D. ¿Qué me debe dar B con D? Me debe dar, el X viene a restar, sería B con D 18 menos X. Eso lo puedo sacar de esta fila, de estas tres y de estos tres. Entonces, A con C 18 menos X, B con D 18 menos X. Ya, entonces, teníamos esto ya lo anterior y tengo que A con C y B con D ambos valen 18 menos X. Y eso puedo reemplazarlo ¿dónde? ¿Por qué hago eso? Porque justamente acá observo A con C. ¿Eso cuánto vale? 18 menos X. Ahora el otro, B con D. B con D, eso vale. Eso es lo que voy a reemplazar en el paréntesis que tenemos. Entonces, al reemplazar, ¿qué nos quedaría? A ver, por tanto, ¿qué nos queda? Ya, habíamos dicho que si yo multiplico 6 por 18, 108. Al sumar del 1 al 9, esto es 9 por 10 entre 2, o sea, me va a dar 45. 2. A con C, ¿qué me da? 18 menos X, ahí está, 18 menos X. B con D, ¿qué me da? También 18 menos X, ahí está, 18 menos X. Y finalmente le sumamos el X. Si observamos esta ecuación, ¿no? En esta ecuación, si observamos, solamente la única variable que tenemos es X. Quiere decir que esto es fácil resolverlo. Tendríamos 108, 45. Acá sería 18, 18, 36 con 2, 72. Acá sería menos 2x menos 4 con él, menos 3x. Al resolver esta operación, el x me sale 3. Ya tenemos el valor de x. Ah, si ya conozco x que vale 3, puedo reemplazar aquí. Entonces, 18 menos 3, ¿cuánto me sale esto? 15. O sea, a más c vale 15. B más d vale 15. ¿Y qué nos estaba pidiendo? La suma de los números que están en la parte sombreada. Y en la parte sombreada que hemos colocado, el a, el b, el c y el d. Que justamente, ¿cuánto sería eso? Ahí está, a, b, c, d. Recuerda que a con c me debe dar 15. Y B con D, ahí está, A con C 15, B con D 15, al sumar me debe dar 30. A ver cómo quedó este ejercicio. ¿Bien? Sí, correcto. Entonces, sigamos al siguiente ejercicio. Ejercicio 2. Dice, en el laboratorio universal se investiga la reproducción de cierta bacteria. En la figura se muestran las anotaciones realizadas durante 3 semanas. Bueno, semana 1, semana 2, semana 3. Semana 1, ¿qué se tiene? 1, 2, 4, 4, 5, Y. Bueno, acá no sabemos cuánto es. Segunda semana, 2, 3, 3, 5, X, 11. Tampoco sabemos aquí. Semana 3, 4, 12, 24, 4, 73, 184. Ya, entonces ahí está lo que se obtiene semana 1, semana 2, semana 3, ¿no? La reproducción de esa bacteria. ¿Qué nos pide? Con esta información que tenemos, ¿cuánto es raíz cuadrada de x más y más 1? Hay que averiguar cuánto es el x, cuánto es el y. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Hay que ver, de acuerdo a los resultados que tenemos, hay que ver qué podemos hacer, ¿no? Entonces veamos. De esta información,
Primero, a ver, lo que puedo hacer, voy a tomar esta primera columna. Tengo el 1, el 2, tengo el 4. A ver, ¿qué cosa está sucediendo en esta primera columna? Entonces vemos que si a él elevo al cuadrado, a él lo elevo al cuadrado y le quitamos 1, ahí está, 1 cuadrado, 2 cuadrado, 1 cuadrado, 2 cuadrado, y le restamos 1, justamente me da el de la semana 3. Ahora veamos si esto de acá funciona para la siguiente columna. ¿Vale? En la siguiente columna tengo 2, tengo 3. Si quiero quiero hacer la misma idea, pero vamos a ver si nos da 12. A ver, sería 2 cuadrado, 3 cuadrado, le quitamos 1. Acá sería 4 más 9, 13 menos 1, 12. Entonces vemos que esta idea que hice en la columna 1 también me funciona en la columna 2. Ahora, pero hay que ver que funcione en el resto también, ¿no? Entonces, columna 3, en esta columna tendríamos 4 cuadrado, 3 cuadrado, sería 16 más 9, 25. Le quitamos 1 a 25, me da 24, efectivamente. Hasta ahí tengo columna 1, columna 2, columna 3. Vemos que está funcionando esta operación. En la siguiente, columna 4, aquí sería 16, 4 al cuadrado, 5 al cuadrado, 25. 16 más 25 es 41. Le quitamos 1, 40, efectivamente. Entonces quiere decir que sí está funcionando, ¿no? Para las columnas, las operaciones que estamos haciendo. Es la misma operación. Por lo tanto, ahora puedo ir pues a mi columna 5 y hacer lo mismo. Columna 5 sería 5 cuadrado más x cuadrado menos 1. Eso me debe dar 73. Bueno, hacemos las operaciones. Entonces acá sería 25, le quitas 1, sería 24. Ya, 24 pasa a restar, sería 49. Le sacas la raíz, 7. Entonces ya tenemos el valor de x. Lo que hice en columna 5 debo hacer también columna 6. La misma forma. Sería y cuadrado, 11 cuadrado menos 1, y eso me debe dar 184. Acá sería 121 menos 1, 120. 120 pasa a restar 64. Sacas la raíz, 8. Entonces ya tenemos x, ya tenemos y todos cumplen la misma regla. La misma regla. Entonces, por lo tanto, ya puedo saber, ¿no? Nos pedían raíz de x más y más 1. Sería 7 más 8 más 1, o sea, 16. Raíz de 16, 4. Ejercicio 3. Ahí nos dice, Armando coloca los 6 primeros números primos en los vértices del hexágono de la figura. Y en el centro de cada lado, la suma de los dos números colocados en los vértices del lado. Si dos de las sumas que obtuvo Armando fueron 5 y 16, y ninguna suma debe ser mayor que 20. Y todos deben ser diferentes. ¿Qué número máximo, y acá debe ser máximo, ahí está de color rojo, qué número máximo está frente al de 16, dice, ¿no? Bueno, recuerda, acá te dice, bueno, acá nos muestra que ya colocó el 2, que es primo, y el 3, que es primo. Los otros vértices también deben ir los números primos, pero recuerda que son 6 primos. Claro, un hexágono tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a colocar los 6 primeros primos. Ahora, entre vértice y vértice, en el punto medio, en este caso vas a colocar la suma de estos dos. O sea, si aquí es 2, aquí es 3, aquí es 5. Entonces, si acá de repente colocas otro primo, aquí en el medio debe ir la suma de estos dos. Entonces, lo que nos dice es que Armando obtuvo 5 y 16 en el medio, ¿no? Acá, bueno, acá obtiene 5, por ahí habrá un 16, no sé en qué parte, ¿ya? Pero en el medio debe ir 16.
y te pide pues en estos medios ninguno se debe repetir tampoco, ¿no? No hay ninguno que se repita. Entonces queremos el máximo que está frente al 16, ¿no? Dice, ¿no? Bueno, entonces veamos. Primero, los 6 primeros números primos, ¿no? Los 6 primeros números primos son el 2, 3, 5, 7, 11 y 13. De los cuales el 2 y el 3 ya los ha utilizado, ya los ha colocado en esta parte. Entonces, el 2 y el 3 ya está. Quiere decir que en los otros vértices deben ir el resto de los primos, pues está de color azul. Ya, esos son los 6 primeros números primos. Ahora, lo que me dice, obtiene 5 y 16, dice, ¿no? Entonces, cuando suma, obtiene 5 y 16. Bueno, acá ya hemos puesto el 5. O sea, esto ya está. Ya no se debe repetir el 5 en ningún otro punto medio, ¿no? Ya no se debe repetir. O sea, ya, aquí ya no puede ir 5, no puede ir 5. Lo que es el otro, el 16, ¿no? Entonces, lo que tengo que ver es, como en el medio yo sé que va a ir 16, pero no sé dónde, tengo que buscar de qué manera, con estos números primos, de qué manera dos números me dé 16. Y por eso dice, para obtener 16, las únicas formas sería 13 con 3, o sea, este 13 juntado con este 3 me da 16, u 11 con 5, el 11 con el 5 que me da también 16. No hay otra forma de obtener 16 en el medio, porque recuerda que me debe dar 16 en el medio, porque ya tengo el 5. Entonces intentemos hacer eso. A ver, vamos a hacer el primer caso. Si yo quiero obtener 16 con 13 y 3, bueno, el 3 ya está acá. El 3 ya lo tenemos. Eso quiere decir que tiene que ir sí o sí acá el 13. Entonces anotamos eso. Ahí está. Entonces, si aquí está el 3 y yo quiero formar 16 con 13 y 3, aquí obligado que vaya el 13, obligatorio. Entonces, 13, acá 3 y acá va a ir 16. Ya está. Estamos haciendo este caso. Ahora ya tengo el 2, 3 y 13. Entonces, si quieren, lo podemos tachar. Por un instante, tacho. Ya está el 2, ya está el 3 y ya está el 13. Me falta el 5, 7 y 11. Ya, ahora, ¿qué pasa si coloco el 11 en esta parte? Si coloco el 11, aquí, ¿qué número debe ir? Aquí debe ir la suma, pues. 13 con 11 sería 24. Pero me dice que ninguna suma debe ser mayor que 20. Imposible, entonces. Acá no puede ir el 11 porque acá me va a salir 24. Imposible. Entonces, el 11 no debe ir aquí. ¿Qué pasa si el 11 va acá? Bueno, si el 11 coloco acá, ¿no? Entonces quiere decir que ya tachamos el 11 por un instante. Tacho el 11 y me faltaría ubicar el 5 y el 7. Entonces, si aquí colocamos el 11, eso quiere decir que el 5 va a ir o bien acá o bien acá va el 5. Pero si en cualquiera de esos lugares va el 5, obliga que aquí tiene que ser 16 y acá en el medio 16, en cualquiera de esos. Pero se estaría repitiendo con ese 16. Imposible. Recuerda que los números que están en el medio de los lados, en los medios de estos lados, no se deben repetir. Eso es lo que nos dice. Ninguna debe ser mayor que 20 y deben ser diferentes. Aquí está, diferentes, ¿no? Por eso, si coloco el 11 acá, obligatorio que el 5 debe estar en uno de estos y me obliga que sea 16. Imposible, entonces. Entonces, el 11 no va en esa parte tampoco. Por lo tanto, me obliga que el 11 esté en esta parte. Entonces, si aquí está el 11, recuerda que acá no puede ir el 5, porque si acá va el 5, me daría acá 16, imposible por él. Entonces, me obliga que el 5 sea en esta parte. Eso quiere decir, el número que me falta sería acá el 7. ¿No? Acá debe ir el 7, bueno, acá sumando 13 con 5, 18, acá coloco el 7. Entonces, acá tengo 18, la suma.
Aquí la suma es 12. Ah, pero la suma de esto, ¿cuánto me da? 18. Otra vez, 18 por acá, 18 por acá. Se está repitiendo. Imposible, entonces. O sea, ya intenté el 11, intenté en esta parte. No funcionó. El 11 aquí no funcionó. El 11 aquí tampoco está funcionando. Por lo tanto, querer formar el 16 con el 13 y el 3, o sea, en esta parte, porque acá está el 3, sería imposible. No es posible, entonces. Entonces, para buscar este 16, lo único que me queda es el 11 con el 5. Esto ya quedó descartado. Entonces, descartamos esta posibilidad. Esto es imposible querer formar. 16 con 3 y 13. Entonces, ahora veamos el siguiente caso para formar 16. Me quedaría el 11 con el 5. ¿Ya? El 11 con el 5, eso debe ser 16 entonces. La única forma. Bueno, otra vez. Al inicio teníamos el 2, 5 y 3. Ahora, como 11 y 5 tienen que ir juntos, ¿no? Entonces, puede ser en esta parte 11, 5, puede ser de repente en esta parte 11, 5, o puede ser en esta parte 11, 5, ¿no? Porque tienen que estar juntos para que me dé 16 la suma. Primera posibilidad, segunda posibilidad, tercera posibilidad, no hay otra. Bueno, intentemos por acá. ¿Qué pasa si coloco en esta parte? ¿Ya? Coloco el 11, 5. ¿Ya? Si es así, el 11, 5, acá sería el 16, pues, ¿no? Si acá está el 11, el 5, entonces, si acá es 16, ¿ya? Si acá es 16, y me está pidiendo, queremos el máximo que esté frente al 16, ¿no? Hay que recordar también lo que nos está pidiendo. Nos está pidiendo máximo que esté frente al 16. Entonces, si acá puse el 11, 15, y acá me debe dar 16, ¿ya? Anoto por acá, anoto así, 16. Su frente sería esta parte. Si yo quiero que el frente esté el máximo, lo que me conviene es que este sea 13. Pero si coloco acá 16 y acá coloco 13 para buscar aquí lo máximo, otra vez me va a dar 16. Cosa que no es posible. Si acá es 16, acá no puede ser 16. Imposible. Entonces quiere decir que 13 no debe ir ahí. Debe ir cualquier otro número. Pero cualquier otro número sería pues de repente el 7 o el 5. Cosa que muy pequeño. Recuerda que estoy buscando en esta parte frente al 16 el máximo, ¿no? Entonces, al querer intentar rellenar el 11 con el 5 y querer buscar lo máximo, con 13 no me va a dar. Entonces busco otro lugar. ¿Ya? Buscamos otro lugar. Entonces, ¿qué pasa si coloco aquí el 11 y el 5? Si aquí colocamos el 11 y el 5, al frente va a estar el 5. No, muy poco. Tampoco me conviene. Entonces, lo único que me queda es intentar en esta parte. Busco el 11 y el 5 acá. Si acá busco el 11 y el 5, a su frente voy a tratar lo máximo. Entonces, para buscar este máximo sería acá 13. 13 y 2, que es 15. Bueno, lo bueno que es grande ese número. Pero hay que ver que no haya problemas. Entonces, voy a intentar rellenar. Entonces, si acá está el 11, 5, acá el 13 me conviene para buscar lo máximo. Acá sería 7. Pero hay que ver que ninguno de los que están en el medio se repita. Eso también hay que verificar. Bueno, acá suma el 14, el con el, bueno, ya 16 sabíamos, 7, 2, 12, 13, 7, 20, 3, 2, 15, ahí está 15. Y ya ninguno se repite, ninguna de las sumas tampoco se pasa de 20, entonces hemos buscado que lo máximo posible al frente del 16 sea 15, porque estamos combinando el 13, bueno, en este caso con el 2. Entonces aquí colocar el 11,5 sí nos conviene, ¿no? Porque hemos conseguido lo máximo posible. Entonces, por lo tanto, respuesta sería 15, ¿no? Alternativa C.
Ejercicio 4. Dice completar las casillas cuadradas, aquí en estas casillas cuadradas, completar con 3 o menos 3. Ah, nada más, no puedo colocar cualquier otro número. ¿Qué queremos? Que el producto de los tres números escritos en cada línea, ¿no? Están esos tres números, y también en la circunferencia me debe dar 27. ¿Cuál es la menor suma de los números en las casillas sombreadas? Quiero que en estas casillas vaya lo menor posible, me dice, ¿no? Y solamente debes colocar 3 o menos 3. Ah, bueno, eso está inmediato. Bueno, escribimos 3 o menos 3 y que al final en las líneas, en esta línea, ¿no? En 3 cuadrados en línea y también lo de la circunferencia, al multiplicar me debe dar 27. Bueno, como decíamos, si yo quiero en la parte sombreada lo mínimo posible, lo que me conviene es colocar el menos 3. Eso me conviene. Está menos 3, menos 3, menos 3. Eso me conviene. Así yo tengo lo menor posible en la parte sombreada. Ahora, pero hay que tener cuidado. La multiplicación de 3 cuadrados que están en línea, o sea, al multiplicar esto y así, ¿no? 3 cuadrados que están en línea, me debe dar 27. Bueno, pues entonces, ¿qué hago? A ver, si coloco el 3 acá, menos 3 por menos 3, efectivamente me da 27. Aquí multiplico estos 3, colocando 3 acá, también me da 27 positivo. En este de acá, si multiplico estos 3, al colocar 3, también me da 27. En la circunferencia, multiplico estos 3, también me da 27. Y hasta cumple todas las condiciones al colocar menos 3, menos 3, menos 3, menos 3. Ya salió inmediato, cumple todas las condiciones del problema. Por lo tanto, la suma de la parte sombreada me va a salir menos 12. A ver cómo vamos, ¿todo bien? ¿Hasta ahí? Todo bien, correcto. Entonces sigamos. Ejercicio 5. A ver qué nos dice. La siguiente figura muestra dos cuadrados mágicos de 3 por 3 que comparten dos casilleros. Determina el valor de G más E más N más I, menos I menos A menos L. Ahora, nos dice dos cuadrados mágicos, pero alguien podría decir, profe, hemos visto cuadrado mágico que es aditivo y también hay otro que es multiplicativo. ¿Cuál de los dos? Bueno, cuando un problema no te dice qué tipo, solamente te dice cuadrado mágico, entonces lo que debemos asumir es que sea el aditivo, ¿ya? Cuando no nos dicen de qué tipo. Entonces, aquí hay este primer cuadrado de 3 por 3 y aquí hay otro cuadrado mágico de 3 por 3. Cuadrado mágico aditivo, porque no nos dicen de qué tipo. Ya se asume que es el aditivo. Entonces, ya hay que averiguar las letras G, E, N, I, A y L, ¿no? Conocemos las letras, sale la respuesta en forma inmediata. Pero a ver, ¿qué hacemos? Entonces, hay que aprovechar pues, todo lo que sabemos de cuadrado mágico, de 3 por 3, ¿no? Las propiedades. A ver, por ejemplo, veamos aquí, tengo el 8, tengo el A, tengo el 3, en este cuadrado mágico, en esta partecita. Entonces, ¿cuál era la propiedad? De que este que está en el vértice, con respecto a estos dos, este de acá era el promedio aritmético de estos dos. Ah, bueno, y con eso ya consigo el A, pues. Entonces, hagamos esa propiedad. Entonces, la propiedad dice, promedio aritmético de estos dos. Ahí está, A más 3 sobre 2. Ese promedio, ¿cuánto vale? Vale 8. Bueno, el 2 pasa a multiplicar, sería 16. Pasa a restar, sería 16 menos 3 sería 13.
Ahí está, el valor de A ya conocemos. Simplemente he utilizado la propiedad de cuadrado mágico de 3 por 3, ¿no? Estos dos, al sacarle el promedio aritmético, me da el vértice. Conocemos A. De la misma forma, ya puedo hacer para estos tres. Tengo 18, tengo E y tengo esto que está en la esquina. Entonces, el promedio aritmético de estos dos, promedio aritmético, debe ser el de la esquina o del vértice, ¿no? Entonces, hagamos eso. Entonces, E más 18 entre 2 me debe dar 14. Entonces, pasa al otro lado. 28 viene a restar y saldría 10. Conocemos el M. Ya conozco el A, ya conozco el E, simplemente con la propiedad de cuadrado mágico, ¿no? De 3 por 3. Entonces ya tenemos A, ya tenemos E. Entonces ya tenemos, vamos a marcar lo que ya tenemos. Entonces ya tenemos el A, ya tenemos el E. Entonces nos faltaría G, N y L, ¿no? Esos 4 nos faltaría. Bueno, ¿ahora qué hacemos? Siguiente. A. Si yo sumo estos 3, el 8, el N y el I, debe ser lo mismo, esta suma de estos 3 debe ser la misma que esta columna, que esta fila. Esta columna debe ser lo mismo que esta fila. Entonces, 8NI sumado debe ser igual a IAL. Entonces, eso anoto por acá. Ahí está, 8NI debe ser lo mismo IAL. Pero ahí vemos que alguien se cancela en forma inmediata. Vemos que el I se cancela. Conocemos el A, ¿no? Conocemos que vale 13, ahí está. Conocemos eso vale 13. Pero miren acá, tenemos el N y tenemos el menos L. Entonces lo que hago es, esta N pasa a restar al otro lado. Si pasa a restar, ¿qué tenemos? N menos L y el 8 pasa a restar al otro lado con el 13 y eso me va a dar 5. Ya está. Entonces ya encontré para el N y para el L que se están restando, ya sé que vale 5. De la misma forma, estos 3, si yo sumo, debe ser lo mismo que estos 3, porque este es en el otro cuadrado mágico. Entonces, GEN debe ser igual a NI14. Ahí está. GEN, estos 3, debe ser igual a NI14. NI14. Bueno, acá también vemos que el N se cancela, ¿no? El N se cancela. Sabemos cuánto vale el E. El E sabemos cuánto vale. Ahí está el E. 10. Y mira, qué suerte. Justo queremos G menos I. Bueno, acá está el G y acá está el I. Viene a restar entonces para obtener G menos I. ¿Y cuánto sale G menos I? Me va a salir 4. Por lo tanto, ya tenemos todo esto, ya tenemos. Lo que hago es reemplazar. Entonces ahí está. G menos I, 4. N menos L, 5. L, 10 y el A, 13. Reemplazando todo esto, ¿cuánto nos sale? Nos sale 6. Alternativa, la C. ¿Ya quedó claro este ejercicio? ¿Sí? ¿Quedó claro? A ver, ¿me confirman o hay que repetir algo? Todo bien. Perfecto. Ok, entonces seguimos con ejercicio 6, entonces el siguiente, ¿no?
Ejercicio 6, ¿qué nos dice? Nos dice por acá, en las casillas vacías de la figura se deben escribir números, pero no me dicen qué números, de modo que se obtenga dos cuadrados mágicos. El grande de constante mágica 60, o sea, este es el cuadrado mágico grande, ¿no? Bueno, en este sería pues de 5 por 5, ¿no? Aquí hay 5 y aquí también hay 5. Ese sería un cuadrado mágico, cuya suma mágica o constante mágica vale 60. De ese es del grande. Y el cuadrado sombreado, este pequeñito, el pequeñito que está sombreado, este es un cuadrado mágico de 3 por 3. Claro, nosotros conocemos muchas propiedades en este de 3 por 3, ¿no? En cambio, en el grande solamente sabemos de que si es cuadrado mágico, suma de fila, suma de columna debe ser la misma y esa suma vale 60 en el grande. ¿Ya? Entonces, nos pide cuánto vale x más y más z. Aquí está x, aquí está y aquí está z. Entonces, hay que averiguar esos valores. Bueno, veamos. Vamos a utilizar las propiedades en la parte sombreada, porque este es de 3 por 3. El de 3 por 3 conocemos muchas propiedades. Bueno, entonces hay que tratar de utilizar las propiedades, ¿no? Entonces ahí están nuestros dos cuadrados, el pequeño y el grande. Entonces, veamos. Pero solamente tengo 13, 16 y 10. Bueno, sabemos una propiedad de que si yo saco el promedio aritmético de 10, 16, el promedio aritmético de estos dos me va a dar 13 y justamente está en la esquina. Pero de ahí no tengo más. No tengo más valores. Bueno, ¿qué pasa si aquí yo le coloco una letra? Pues, ¿no? Ahí voy a colocar una letra. Cualquier letra puedes colocar. Bueno, se me ocurre colocarle un 2A. Ya, si aquí coloco 2A, yo sé que aquí en el medio de estos dos que viene a ser el promedio aritmético, o sea, la suma entre 2. ¿Y cuánto sería la suma dividido entre 2? Y eso me debe dar, la que está en el medio, A más 8. Claro, la suma de 2A 16 dividido entre 2 me va a dar A más 8. Ahora, ¿qué más? Ya tengo, mira, acá, claro, si yo conozco el A, si yo sé cuánto vale el A, ya he de saber esto y esto de acá, pero hay que saber el A. Bueno, lo otro que puedo hacer es lo siguiente. Puedo averiguar esto de acá también. Yo sé que él sumado con lo de acá me debe dar lo del medio, pero la media aritmética, ¿no? La media aritmética. Lo mismo, si yo conozco él, 2A, 10, la que está en la esquina sería la suma de estos dos dividido entre 2. O sea, puedo averiguar esto en función de A, puedo averiguar esto en función de A, ¿no? Y así puedo rellenar toda esta parte sombreada, pero claro, todo va a depender de A. Entonces vamos a rellenar. Ahí está. Entonces, si este vale A más 8, esto debe ser 2A más 6, porque si yo sumo él sumado con él y le dividimos entre 2, me da A más 8. Entonces, esto debe ser 2A más 6. Ya, 2A más 6 más 10, 2A más 16 entre 2, A más 8. Ya, sigo rellenando la parte sombreada, me estoy concentrando solo en la parte sombreada. Esta parte, claro, hemos dicho, si yo sumo el 2A con el 10, la suma entre 2, A más 5. Ya está. Y mira, se va rellenando todo, pero como vuelvo a decir, el problema está, hay que averiguar el A. Si conozco el A, mira, se va a rellenar todo esto. Ya, hay que seguir rellenando entonces. Entonces, esto de acá, si yo conozco él, o él, si sumamos estos dos y les entre 2, a ver, 2A, 2A, 4A, 4A más 6 entre 2 sería 2A más 3. Ahí está. Ahora me faltaría esta parte. Bueno, esta parte, ¿cómo lo obtengo? Sumo estos dos que sería 2A, a ver, 2A más 22. Entonces la suma es 2A más 22 entre 2 sería A más 11. Eso iría en esta parte. Ahí está, A más 11. Mira, he rellenado la parte sombreada, pero todos dependen de A. Hay que buscar el A. Conozco el A, conozco toda la parte sombreada. Entonces,
Observemos ahora qué otro dato más tenemos. Tenemos la constante mágica 60 en el cuadrado mayor. O sea, en este mayor, la constante mágica es 60. Ah, bueno, aprovecho ese dato. Y mira, justo en esta fila tengo 19, tengo 13, 2a más 6, a más 5 y tengo 5. Si yo sumo estos de acá, me debe dar la suma mágica, que vendría a ser 60. Entonces, hagamos esa operación, pues. Si hacemos esa operación, ahí está. 19, 13, 2a más 6, a más 5 más 5. Ese me debe dar 60. Esto es una ecuación sencilla. Hay cuestión de resolver y me sale el A. Y qué bueno, hemos dicho, si conozco el A, voy a conocer toda la parte sombreada. Entonces, resolviendo eso, el A me vale 4. Esa quiere decir que este va a ser 8, este de acá va a ser 12, esto vendría a ser 14, esto vendría a ser 9. Mira, ya conozco todo, pues, toda esta parte sombreada lo conozco. Ahora, pero el objetivo, ¿qué es? X, Y y Z. Ese es el objetivo, X, Y y Z. Pero bueno, al conocer todo esto ya es bastante, ¿no? Entonces, siguiente. Bueno, veamos esta columna, perdón, esta diagonal. 22, 13, A más 8, que ya sabemos cuánto vale. Aquí también sabemos cuánto vale. Y aquí tengo el Z. Ah, si yo sumo todo esta diagonal, me debe dar también 60. Entonces, la suma de esto me debe dar 60. Entonces, 22, 13, A más 8, que ya sabemos cuánto vale la. 2A más D, también sabemos cuánto vale la. Más Z, ahí está. Eso me debe dar 60. Como conozco el A que vale 4, puedo averiguar Z. Bueno, hacer una operación. Esto es simplemente sumar y restar, ¿no? ¿Cuánto vale el Z? Me va a salir 2. Entonces ya conozco Z. Siguiente. Hago en la otra diagonal, mira, 0. Esto es conocido, es conocido, es conocido. Y aquí el Y que quiero saber. Y la suma de todo esto me debe dar 60. Ahí está. Entonces, 0 a 11 a 8 a 5 Y, eso debe dar 60. Recuerda que el A es conocido, aquí está el A. Otra vez, cuestión de sumar y restar, ¿cuánto vale Y? Me sale 24. Entonces ya tenemos Z, ya tenemos Y, tengo Z, me falta el X. Ahora, ¿cómo averiguo el X? Bueno, el X está acá. Lo que puedo hacer, si sumo estos 4, que sabemos que vale 60 incluso estos 4, debe ser lo mismo que sumar estos, perdón, si sumamos estos 5 cuadraditos, debe ser lo mismo que sumar estos 5 cuadraditos, donde esto de acá se repite, ¿no? Entonces, si este se repite, sería sumar estos 4, debe ser igual a la suma de estos 4, ¿no? Porque la suma de toda la fila con la suma de esta columna debe ser lo mismo. Entonces, la suma de estos 4 debe ser igual a la suma de los otros 4. Pues hagamos eso, ahí está. X2A, X2A, A más 8, 16, A más 8, 16. Eso debe ser igual a ¿quién? A Y5, 23Z. Y5, 23Z. Lo bueno que Y conocemos. Este Y es conocido. El A también es conocido, ¿no? Aquí el Z también es conocido. O sea, conocemos Z, conocemos Y, conocemos A. Por lo tanto, el X me debe salir en forma automática. Sumar y restar. ¿Cuánto sale el sumar y restar? X me sale 18. Entonces ya tengo X, Y, Z y nos está pidiendo la suma de los tres. ¿Cuánto sería X, Y, Z? Bueno, al sumar esto de acá me debe dar 18, 2, 20 más 24, 44. Siguiente, a ver. Ay, pero todo bien. A ver cómo estamos. ¿Todo bien hasta ahí? Sí, perfecto.
Ejercicio 7. Dice, complete la siguiente cuadrícula numérica de forma en que cada fila, columna y en cada rectángulo marcado aparezcan 6 primeros números naturales. ¿Cuál es la suma mínima de los números que están en la parte sombreada? Bueno, ahí está. Nos dan esta cuadrícula de 2, 4, 6, 6 por 6, ¿no? Esta es una cuadrícula de 6 por 6 e incluso está dividido aquí en un rectángulo, 2, 3, 4, 5, 6 rectángulos tenemos. Por eso dice, en esta cuadrícula, cada fila, cada columna y cada rectángulo marcado, ¿ya? Aquí aparecen 6 números, aquí aparecen 6 números y en cada rectángulo también aparecen 6 números. Eso es lo que aparece. Entonces debe haber en cada fila, cada columna y cada rectángulo debe aparecer los 6 primeros números naturales. ¿Cuál es la suma mínima de los números que están en la parte sombreada? Allá, quiero aquí, en esta parte sombreada, quiero que esté lo mínimo posible, ¿no? Bueno, entonces vamos a escribir los números del 1 al 6, ¿no? Como me dicen los 6 primeros números naturales, entonces del 1 al 6 en esta tabla. Entonces ahí tenemos nuestra cuadrícula al inicio. Bueno, ¿qué hacemos? Empiezo con esta parte, pues. Recuerda que queremos en la parte sombreada, queremos lo mínimo posible. Entonces, y recuerda que en cada cuadrado, en cada rectángulo, tiene que aparecer sí o sí los 6 primeros números naturales, o sea, del 1 al 6. En cada fila y en cada columna también tiene que aparecer los números del 1 al 6, sin repetir, obviamente. Entonces, aquí queremos lo mínimo. ¿Cuál sería lo mínimo? Bueno, obviamente es el 1. Pues. Eso me conviene. Ahora, pero si yo coloco el 1, habría que ver si se puede o no se puede rellenar toda la cuadrícula, ¿no? Bueno, si acá tengo 6, 2, 3 y estoy colocando aquí el 1 y aquí está el 4, ya sé qué número debe ir acá, pues. El número que falta. Porque recuerda, debe ir los 6 primeros números en cada fila, en cada columna y en cada rectángulo. Entonces, aquí no me queda otra que el 5. Ya está. Entonces, mira, ya hemos rellenado hasta el momento esta fila. Hay que completar toda la cuadrícula y ver si es posible o no es posible colocando el 1 aquí, porque estoy colocando lo mínimo. Entonces, vamos al siguiente. Entonces, ya, en esta parte, ¿no? Si acá tengo el 1, tengo el 3, 4, 5. En este rectángulo me falta el 2 y el 6. Si me falta en este rectángulo el 2 y el 6, aquí no puede estar el 2. ¿Por qué? Porque aquí está el 2. Pues entonces en esta fila habría, si yo coloco el 2 aquí, estaría el 2 y estaría el 2. Imposible. Por lo tanto, aquí debe estar el 2. Por lo tanto, si ya tengo 1, 2, 3, 4, 5, ¿qué debe ir acá? Acá debe ir el 6 entonces. Entonces, hasta el momento ya tenemos rellenado este rectángulo. Ah, pero mira, tengo 6, tengo 5, tengo 1, tengo 4, tengo 3. ¿Qué debe ir acá? ¿Qué número le falta? Tiene que ir el 2, lo que le falta entonces. Entonces, mira, ya hemos rellenado este rectángulo, tenemos esta fila y tenemos esta columna. Ahora, entonces lo que me falta es saber, en estos dos números, si aquí tengo el 2, tengo el 3, 4 y 6, me falta, en estos dos tiene que ir sí o sí el 1 y falta, a ver, en este rectángulo falta el 1 y el 5. Ah, pero el 1 no puede ir acá, pues, porque aquí está el 1. Entonces, aquí no debe ir el 1. El 1, por lo tanto, me queda en esta parte y por lo tanto acá sería el 5. Entonces, estos dos, aquí el 1 y acá el 5. Entonces, vamos a rellenar. Ahí está, el 1, por lo tanto, acá debe ir el 5. Ya hemos rellenado dos rectángulos. Y en esta columna hay que verificar, a ver, está el 1, el 2, 3, 4, 5 y 6 también, ninguno se repite. Entonces ya tenemos dos rectángulos rellenados, tengo una fila y tengo dos columnas rellenadas. Así hay que intentar rellenar todo, si es que es posible, ¿no? Bueno, ahora el siguiente.
Veamos acá. Acá tenemos 1, 2, 4 y 6. Eso quiere decir que estos dos deben estar para el 3 y para el 5, ¿no? Estos dos en esta fila, falta el 3 y el 5. Bueno, si acá está el 5, acá no puede ir el 5, entonces debe estar acá 5 y acá 3. Entonces ya puedo rellenar estos dos. Ahí está el 5 y ahí está el 3. En este rectángulo tengo el 2, 3, 4, 5, 6. Falta el 1. Aquí debe ir el 1 entonces. Entonces ya hemos rellenado 3 rectángulos, ¿no? Tengo 3 rectángulos, primer rectángulo, segundo, tercero, y también tenemos filas y tenemos columnas. Bueno, hay que seguir, de esa forma hay que seguir rellenando, ¿no? Entonces, ahora veamos en esta columna. Y ya tengo el 1, 2, 3 y aquí tengo el 5. Para estos dos está reservado el 4 y el 6. Entonces, si estos dos en esta columna debe ir el 4 y el 6 en estos dos, aquí está el 4, acá no debe ir 4, 4 debe ir acá. Por lo tanto, si aquí va el 4, aquí debe ir el 6. Puedo rellenar estos dos entonces. 4, 6. Bueno, aquí está fácil. 1, 3, 4, 5, 6. Falta el 2. Entonces acá debe ir el 2. Ya está. Entonces, mira, ya tenemos rellenado esta parte. Ahora, en esta columna tengo 2, 4, 5, 6. Falta el 1 y el 3. Entonces, estos dos deben ser el 1 y el 3. Ah, pero si el 1 está acá, acá no puede ir el 1. Entonces, el 1 debe estar en esta parte y aquí debe estar el 3. Entonces, ya podemos rellenar esos dos. El 1 y el 3. Y justo lo que nos conviene, ¿no? También en esta parte sombreada salió mínimo, porque recuerda que queríamos en las partes sombreadas mínimo. Uno acá, al rellenar me salió también uno. Perfecto, hasta ahí todo vamos bien. Entonces, lo que nos falta rellenar es estas 4 casillas y estas 2 casillas, ¿no? Eso es lo único que nos falta rellenar. Bueno, entonces acá tenemos 3, 5, 1, 2. Si acá tenemos 3, 5, 1, 2, falta en estos dos debe ir el 4 y el 6. Pero el 4 no puede estar acá, porque aquí está el 4. Entonces acá no debe ir 4. 4 tiene que estar acá, por lo tanto lo que queda es el 6. Ya está. 4 y 6. Bueno, aquí no queda otra que rellenar el 6, no queda otra, pues. Pero acá mínimo, mínimo, y acá nos va a salir el 6. Bueno, ahora sí, ya tenemos la parte sombreada que sería 1, aquí 1 y aquí 6. Al sumar, justamente eso nos pide, sumar esos nos va a dar 8. Pero hay que completar, a ver, vamos a completar si realmente se puede rellenar los otros 4 que quedan vacíos. Entonces, estas dos casillas que quedan, tenemos 1, 3, 4, 6, falta el 2 y el 5. Bueno, el 2 no puede ir acá porque aquí está el 2. Aquí está el 2, acá no puede ir el 2, debe ir el 2 acá. Por lo tanto, si aquí va el 2, acá quedaría el 5. Entonces, aquí tenemos en esta columna faltaría el 3 y en esta otra columna faltaría el 6. Y listo, ya con eso estamos completando toda la ecuación. Y cumple las condiciones, ¿no? En cada rectángulo están del 1 al 6, en cada fila están del 1 al 6 y en cada columna también están del 1 al 6. Ninguno se repite, ¿no? Ahí está. Entonces, lo mínimo en la parte sombreada es 8. Entonces, ejercicio 8. En las casillas del cuadrado de la figura se rellenan los números 1, 2, 3, 4 y 5. De tal manera que la columna contiene cada uno de ellos exactamente una vez. Además, la suma de los números en cada una de las 3 regiones con bordes en negrilla debe ser igual.
¿qué número está en la esquina inferior izquierda? O sea, aquí quiero averiguar el X. Pero mira, acá tenemos 5 cuadraditos y dice que tiene que ir del 1 al 5, sin repetir. Así como en esta fila, también debe ser en la columna. O sea, en cada fila tiene que ir del 1 al 5, sin repetir. En cada columna también debe ir del 1 al 5, sin repetir. Y luego nos dice que en esta figura que tenemos aquí de la parte de negrilla, al sumar los números que hay acá, debe ser lo mismo que el sumar todos estos números y debe ser lo mismo que sumar estos números que están en esta parte. Hay tres regiones en realidad, esta región y esta región. La suma de cada uno de ellos en los tres deben ser iguales. Esa es la condición, ¿no? Entonces, a ver, veamos. Bueno, entonces lo que vamos a hacer, si yo en cada fila, como me dice que en cada fila debe ir del 1 al 5, yo puedo averiguar cuánto es esa suma. Entonces la suma en cada fila o columna, que también la columna va a ir del 1 al 5, la suma de cada fila o cada columna es simplemente sumar 1, 2, 3, 4, 5. Al sumar eso es fácil, ¿no? Me va a salir 15, que sería 5 por 6 entre 2, ¿no? 5 por 6, 30, entre 2, 15, ahí está. O si no, como es pequeño, puede sumar los 5 números. Ya, la suma es 15 de cada fila o cada columna. Bueno, ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Vamos a sumar pues las 5 filas. ¿Ok? Una fila, 2, 3, 4, 5. Acá vale 15, 15, 15, 15, 15. Sería 5 por 15. Eso es la suma de toda la cuadrícula. O sea, cuando sumo las 5 filas, sería sumar todas las cuadrículas. Sería 5 por 15, porque hay 5 filas. Y eso me vale 75. Ya, entonces tengo la suma de toda la cuadrícula. Pero también sabemos que aquí hay una región, le llamo S esta región, le llamo S la segunda región y le llamo S la tercera región. Entonces, hay tres regiones, sí, donde me dice que la suma tiene que ser igual y llamemos S a esa suma. O sea, S, esto de acá S y esto de acá S. Entonces, 3 veces S sería toda la cuadrícula y sabemos que toda la cuadrícula me da 75. 3S 75 y ya sé cuánto vale S. S debe ser 25. Entonces, esta región, la suma de los numeritos, 25, aquí también 25 y aquí también 25. Ahora lo que hay que hacer es completar la cuadrícula. Entonces, me concentro en esta región, ¿no? Nos vamos a concentrar en esta región. Ya, me concentro en esta región. Estoy colocando de amarillo. Ya, me concentro en esa parte. Yo sé que en esa parte de amarillo, la suma de todas las cuadrículas me debe dar 25, ¿no? Eso es lo que ya sabemos, ¿no? 25 me debe dar la suma en esa parte de amarillo, ¿no? Aquí está, 25. Ahora, ¿de qué manera vamos a rellenar en esta parte para obtener los 25? Entonces, intento y digo, ¿qué pasa si coloco el 1 por acá? Si coloco el 1, hasta el momento tengo 1 y 2, me da 3. Entonces, si ya tengo que eso vale 3, ¿cuánto me falta para llegar a... Para llegar a 25 me faltaría 22. Entonces, si me falta 22 para llegar a 25, y son 1, 2, 3, 4 cuadraditos. Entonces, mira, si son 1, 2, 3, 4 cuadraditos y me falta para 22, así yo coloque 5, 5, 5, 5, a lo mucho voy a llegar a 5 más 5, 10, 15, 20. A lo mucho llego a 20, no llego a 22. Ah, entonces quiere decir que el 1 imposible que vaya acá, no puede ir el 1, ¿no? Porque si coloco 5, 5, 5, a lo mucho llego a 20, no voy a llegar a 22. Entonces, no debe ir el 1 ahí. De la misma forma, el 2 tampoco iría, pues.
¿no? El 2 no puede ir, yo no puedo colocar el 2 ahí. ¿Por qué? Si coloco el 2, se estaría repitiendo 2 en la parte de negría y 2 de rojo. Imposible. Recuerda que debe ir del 1 al 5. Entonces, el 3. ¿Qué pasa si va el 3? ¿No? Si va el 3, si yo me animo a colocar el 3, habría ahí 5. Entonces, ¿cuánto faltaría? ¿Cuánto faltaría para llegar a 25? Entonces, para llegar a 25 me va a faltar 20. Ah, bueno, la única forma para obtener 20 es que coloque 5, 5, 5 y 5. Esa sería la única forma. Pero miren, esto de acá sería imposible. Pues eso va a ser imposible. Porque 5 y 5 en la misma columna, imposible. Entonces tampoco debe ir 3. Ah, entonces, si no va ni 1, ni 2, ni 3, bueno, lo que me queda es que vaya el 5. Entonces, ahora sí, coloco el 4 y la idea es, tengo 6, ahora ¿cómo rellenamos para obtener lo que me falta? 19. Entonces, para que vaya 19, lo que nos conviene es que aquí vaya 4 y aquí vaya 5, 5, 5. Ahí está. Los 5, 5, 5, ¿no? Aquí 4, entonces 5, 5, 5 y aquí 4. Entonces, de esa forma ya tenemos aquí los 25. Entonces, de esta forma sería rellenar en esta parte. Bueno, ya tenemos entonces el 2, 4, 5 aquí. ¿Qué faltaría? En esta parte faltaría el 1 y el 3. Lo mismo por acá, en esta columna. Tengo 2, 4, 5 que me falta, el 1 y el 3. Entonces lo rellenamos. Ahí está, relleno el 1, relleno el 3. Lo mismo por acá, relleno el 1, relleno el 3. Entonces, ahora veamos, en esta columna tengo 4, 5, me faltaría, para estos tres sería el 2, 3 y 1, pero acá no puede ir el 3, acá no puede ir el 1, entonces hay que acomodar. Lo mismo por acá, en esta fila, para estos tres debe ser el 1, 3 y 2, ¿no? 1, 3 y 2, pero acá no puede ir el 1, acá no puede ir el 3, entonces, pero hay que rellenar 1, 3 y 2. Entonces, rellena de la forma, 1, 2, ya está. Entonces, hasta el momento tenemos aquí 3-1, 3-1-2, 3-1, 3-1-2. Faltaría estos tres. Bueno, ahora para estos tres, bueno, le coloco letras, un A, un B, un C. La cosa está que si yo sumo todo esto, ¿ya? Si yo sumo todo esto me debe dar también 25. 7, 8, 9, 6, 6, 17, 18, 19, 20. Ah, con los números que está ya tenemos 20. Significa que estos tres A, B y C me debe dar 5 para completar los 25. Profe, Sí. no podemos ver. Se desconectó como hace unos Uy. segundos. Recién. Ok, ok.
A ver, aló, ¿me escuchan? Sí, a ver, vamos a completar entonces el ejercicio 8. Entonces, como decíamos, la suma en cada fila era 15, ¿ya? Porque van números del 1 al 5. Si sumamos toda la cuadrícula nos debe dar, son 5 filas, 5 por 15, 75, son 3 regiones. Entonces, cada región le llamamos S a cada región. Entonces sería 25, ¿no? S valdría 25, o sea, esta región 25, 25 y 25. Ahora lo que debemos hacer es completar la cuadrícula. Entonces, al completar la cuadrícula, si aquí coloco 1, imposible que obtener acá 25, porque si yo coloco 5, 5, 5, 5, a lo mucho voy a llegar a 23, imposible. Entonces la única forma aquí es que no debe ir ni 1, tampoco 2, tampoco 3, entonces debe ir 4. Entonces ahora sí, si ponemos 4 aquí, ahora sí ya puedo obtener 25 colocando de esta forma, ¿no? 4, 5, 5, 5. Ahora, si aquí tengo 2, 4, 5, acá faltaría el 1, el 3. Aquí también faltaría el 1 y el 3. Completamos. 1, 3, ahí está. Y 1, 3. Ya completamos esta fila y esta columna. En esta fila tengo 5, 4, faltaría 1, 3, 2. Lo mismo, en esta columna faltaría 1, 3, 2 también. Entonces completamos. Ahí está. Ya está. Entonces 1, 3, 2. Ahí está 1, 3, 2. Ahora en estos tres. Bueno, le coloco 3 letras, A, B y C, pues, porque no sé qué número puede ir. Pero yo sé que la suma de todo esto debe ser 25. Si la suma de todo esto debe ser 25, si sumamos todos los números que tenemos, 1, 3, 2, 1, 3, 3, 1, 2, 3 y 1, sumamos me da 20. Entonces quiere decir que A, B y C debe dar 5 para llegar a los 25. Entonces, ¿de qué forma A, B y C obtengo 5? Y recuerda que el A, si el A está acá, no puede ser ni 3 ni 1. Aquí el C no puede ser ni 3 ni 1. Entonces A y C, la única posibilidad es que le quede que sea 2. No hay otra. Y así el B tiene que ser 1. Entonces A y C tienen que ser 2, no hay otra, porque el A no puede ser ni 3 ni 1. El C no puede ser ni 3 ni 1, lo único que le queda es que sea 2. Y el B debe ser 1. Entonces, de esta forma ya tengo estos tres. Entonces, si este vale 2, vamos a anotarle acá. Entonces, si esto vale 2, esto vale 2 y este vale 1, entonces lo que nos queda en esta región sería completar, obviamente en esta fila tengo 5, lo tenemos aquí, 5, 3, 1, 2, ¿qué le falta acá? 4. Lo mismo en esta parte, tengo 5, 3, 1, 2, entonces tengo 5, 3, 1, 2, acá faltaría el 4. Eso ya lo puedo rellenar entonces. Ahora lo mismo en esta parte. Puedo rellenar estos tres. Para encajar, si acá tengo 3, 1, 2, acá quedaría, para estos dos quedaría 4 y 5. Pero acá no puede ir 4, entonces el único 4 que me quede es en esa parte. Entonces 3, 1, 2, 4, acá me queda 5. Y lo mismo acá, 3, 1, 2, 4, acá me quedaría 5. Por lo tanto, ¿cuánto faltaría o cuánto debe ser X para que todo esto me dé 25? Entonces, por lo tanto, el único valor para que quede para el X es que sea 3. Clave la B. Listo, jóvenes. Ok. Hasta ya hemos completado los ejercicios, ¿no? Ok, completen a ver la encuesta. Bueno, ha sido un gusto, jóvenes. Hasta luego.